The Warning Army, bienvenidos a la Guarnición, a otro capítulo, uno más de ya los no sé cuántos llevamos, pero pues es uno nuevo. El día de hoy les traemos varias cositas y dentro de esas cositas son cosas nuevas que no han estado en otros capítulos. Hemos modificado un poquito nuestro formato, esperamos que lo noten. Más adelante les vamos a tener una pequeña sorpresa. Así es, viene una sorpresa muy cool, que esperamos les guste, pero bueno, vamos a arrancar este episodio con las noticias de estas últimas 2 semanas, porque pues la semana pasada no hubo en sí un episodio, sino se hizo más que nada un live, hicimos un live de prueba, un live piloto, entonces hubo algunas noticias, no tantas, pero son noticias muy buenas, así que ¿qué hubo, Sergio? ¿Qué hubo? Pues bueno, las cuentas verificadas de Dani, Pau y Ale ya están activas. Entonces, ya en Instagram. En Instagram ya se verificaron sus cuentas de las 3, fue de hecho, ¿qué será? Esta semana, ¿no? Sí, en estos días. En estos días, no lleva mucho. Que por cierto, ya crecieron bastante, o sea, en cuanto a seguidores. Oye, Pau es la que más tiene. Sí. Lo último que yo recuerdo tenía 50,000 seguidores y creo que era ya van 56, algo así. No sé. Pero yo digo que a ella le ayuda el TikTok. Sí. Sí, TikTok. La verdad es que sí. Pero sí, subieron bastante. ¿Y hace cuánto las hicieron? ¿Un mes, no? ¿No sé? 2 meses. No, 2 Cuando estaba el meses. friazo. Sí, es cierto. Wow. Increíble. Y bueno, dentro de estas noticias también, no sé si recuerdan, bueno, no, creo que esto no se los habíamos mencionado. Pero bueno, la cosa es que Dani ha estado como que probando nuevas guitarras, como que de otras marcas, está viendo ahí. En estos últimos días, al parecer, no sé si se compró o se la regalaron o la tiene como muestra o de prueba. Ajá, una nueva guitarra acústica que es de la marca Fender. Tal vez muchos ya lo vieron porque Dani nos sorprendió con un live nocturno, que de hecho lo pueden ver aquí en el canal. Estuvo tocando una canción con su nueva guitarra que está padrísima. De hecho también subieron fotos y toda la cosa por si la quieren ir a ver. ¿Quién sabe? ¿Ustedes creen que se vuelva artista de Fender? Pues mira, estaría interesante porque ya estaría sponsoreada por 2 marcas, que sería Ringtone, las guitarras eléctricas, y pues bueno, Fender con las acústicas. Puede ser, sí. No conozco algún otro artista, guitarrista, bueno, que toque algún instrumento que sea sponsor de 2 marcas diferentes. Pues creo que sí, o sea, sí hay varios, pero en el caso de Dani estaría muy padre que ya, o sea, que estuviera con otras marcas, creo yo, ¿no? Quién sabe. También por ahí se vio que tiene otra guitarra, pero creo que eso nada más lo subieron a Patreon, así que si no... Sí, cierto. Sí, si no están en Patreon, los invitamos a que se unan a Patreon. De $1. Sí, de $1, exactamente, desde $1 hasta... ¿Al mes? Quién sabe. Así es. Y pueden ahí enterarse de varias cosas, como esta guitarra que no les podemos mencionar. E incluso actividades un poco más cercanas con la banda, como la actividad que Dani hizo ayer, que, bueno, estuvo la actividad en Patreon y en Instagram también, pero tengo entendido que en Patreon tuvieron un poquito más de cosas que en Insta. Sí, hubo más interacción y de hecho pues este tipo de actividad normalmente está para los tiers, así se les dice. Más arriba, pero Dani pues lo abrió de que a $1 y pues ahí tuvieron oportunidad de estar pues conviviendo con ellas. Sí, estuvieron escuchando canciones, creo, algo así. Estuvo interesante. No pude entrar, tristemente, porque estaba ocupada en ese momento. Pero sí, estuvo padre. Y dentro de las noticias, ¿qué más hubo, Rubén? Noticias. ¿Cuál de las 2? Esta. Sí, dale. Bueno, Pau, las 3 están en Twitch y Paulina ya alcanzó pues los requisitos mínimos para poder estar afiliada, ser afiliada de Twitch, entonces ya pues ahí nos vamos a poder inscribir o algo así, creo que te puedes inscribir, nada más que está en trámites porque pues a Pau como que le dio flojería. Pues sí, porque dijo que era pues llenar varios formatos, sí. Pero pues ya lo bueno que ya alcanzó los requisitos mínimos. Igual y Ale y Dani pues a lo mejor
En algún unos días momento. más, Yo porque creo que sí. Es que Pau es la que está más activa en Twitch ahorita, ¿no? sí, porque les piden no sé cuántas horas estar transmitiendo y de seguidores pues ya los alcanzaron pues las 3. Bien rápido. Sí, en el primer día yo creo. Pero pues sí, esa es una buena noticia para ella porque pues ya va a ser afiliada y va a poder meterle más más producción ahí al Sí, Twitch. que de hecho es la que se ve que está más centrada en... Oye, pues de hecho en estaba viendo la otra vez la transmisión, la última transmisión que hizo de un juego, creo que se llama Little Nightmare. Ah, Little sí. Nightmares, Y estaba algo así. estaba muy chido porque hacía muchas caras graciosas y se Estaba espantaba, gritando, así. sí, estuvo buenísimo. Sí, como que ahí ves el otro lado de ellos, ¿no? Pues, en una actividad diferente a la música. Y... Sí, de hecho yo creo que nadie la habíamos visto así, de esa manera. Están muy buenos los streams que hace. Así que si no la siguen en Twitch, pues vayan a seguirla y compartan sus... Sí se pueden compartir, ¿no? Las transmisiones. Es que Twitch es nuevo para mí, me encanta. Pero bueno, la última noticia de estas semanas fue que tuvieron una entrevista, salió en una revista, ¿no? Es Guitar Girl Magazine, que de hecho estuvo muy buena, es de las mejores entrevistas que he visto así de que escritas en un... ¿Qué se podría decir? Como... Pues en una revista. Pues, Creo que esta es la segunda vez pues que sí. sale, ¿no? En esa. En ¿No se esa. acuerdan? La primera fue cuando... Bueno, les hicieron ahí tipo de entrevista cuando estuvieron en lo del TED. En lo del Bueno, TED. ahí subieron imágenes de Ah, TED. ok. Ah, sí. Pero esa fue la primera vez y esta creo que es la segunda. Sí. Pero de hecho estuvo bastante buena porque no tocaron, o sea, los mismos temas de cómo iniciaron. O sea, obviamente sí les preguntaron, pero se enfocaron también más en El nuevo álbum. el nuevo álbum. Así es, hay bastantes cosas. De hecho, hay datos muy interesantes que nosotros no sabíamos. No sé si se los comentamos para los estudios y esas cosas. O que lo vayan a leer. Sí, mejor vayan a leerlo. Mejor vayan a leerlo. Sí. Hay que evitar spoilers. Sí, no los vamos a spoilar, pero sí hay datos muy buenos que yo creo que muchos de nosotros no sabíamos. Hablan del tercer álbum, hablan de sus procesos de composición, De comunicación también. ajá, de comunicación también, de cómo Se relacionaron con David Penn, cómo fue Ajá, todo pues ese ese proceso proceso. durante la grabación y que hicieron match. Todo estuvo muy chido. Sí, estuvo muy buena. Se los recomendamos bastante. Igual el link se los vamos a dejar en la descripción para que lo revisen. Y pues eso fue todo en noticias. No fueron muchas, pero fueron 4 noticias muy buenas. Bueno, otra podemos agregar que están en una sesión de fotos ahorita. Ah, sí, andan en una sesión de fotos. Quién sabe para qué. Pero si es sesión de fotos es porque se viene algo, creo yo. De hecho traían unos outfits bien padres. O sea, no sé si se los notaron, pero están medio diferentes, creo yo. ¿Será para algo del tercer álbum? Pues no Pues sé, sí. pero ese Zoom que dijeron ya como que fue mucho, ¿no? Ese es un... Coming soon y pues ya fue mucho. Es que siempre que dicen Zoom son como unos 2 años. No, hombre, güey. Más o menos. Como 2 años. Así después. dijeron del video musical, ¿verdad? Hace Ya 2 sé, años. hace 2 años. A ver si ahora sí se arma. Ok, y bueno, pasando a la siguiente sección, sigue la trivia. Esta vez les tenemos una pregunta que pues la quisimos relacionar, o bueno, se trata sobre el nuevo... Sobre el aniversario. Ándale, el aniversario. de Se me fue la First onda. Century Blood. Exactamente, de hecho estamos todos de fiesta porque pues es... Ya, 4 años. 4 años. Excelente, se pasó bien rápido, o sea, ya van para el tercer álbum. Un EP, 2 álbumes, 3 ya con que no nos han enseñado aún, que estamos en espera. Pero sí, qué felicidad. Y bueno, la pregunta de este episodio es: ¿en qué bar y en qué fecha se estrenó el video oficial de 21st Century Blood? A ver si se la saben. Esperemos que sí. De hecho, yo di una pista en un grupo de Facebook. Vayan a checarlo, tal vez pueda ser ese, tal vez no. No sé. Para que revisen. Así que se tienen que unir primero al grupo, por si no se han unido, ¿verdad que sí? Exactamente. Exactamente. El grupo se los vamos a dejar en la descripción. Pero es un grupo que tenemos de
de ahí mismo de la página de Facebook que manejamos, que es The World Has Been Warring. El grupo es The Warning Army Oficial Fan Club. Entonces, un poco largo el nombre. Sí, es un poco largo, pero se nos pues, complica memorizarlo. sí, ahí les vamos a dejar el link para que se unan. Es una comunidad muy padre, todo el tiempo se están compartiendo. De más de 2000 miembros también. Ajá. Que también, o sea, la página pues completa, los mismos, y años también, 4 años. Sí, cierto. O sea, es que se creó el 24. El 25 de marzo del 2017. Esa, pues, sí, yo tuve una idea varios meses antes de que la abriera, se la comenté a Rubén y él me dijo, no, pues sí, te apoyo, y pues juntos la iniciamos y pues... Ya ahorita tiene 7800 seguidores. 7800 seguidores y pues siguen subiendo. Esta vez nos faltó felicitación de los Warning. El año pasado sí. nos felicitaron. No, hace 2 años. Sí, hace 2 años. Cierto, hace 2 años. Es que estábamos el año pasado en cuarentena, sí, es cierto. Todavía, pero... Oye, qué rápido el tiempo se ha pasado. Ya sé, sí, tuvimos ahí una felicitación muy bonita, por cierto. Muy amables. Gracias. Pero sí. Entonces, la respuesta de la trivia, les vamos a comentar algo respecto a eso ya más adelante. Ahorita todavía no. Pero mientras, ya saben, déjenlo si lo están viendo en estreno este episodio, déjenlo en el chat o si no en comentarios. En cualquiera de los dos, nosotros los vamos a estar leyendo. Y acuérdense que es importante que participen porque pronto se vienen giveaways, entre otras cosas muy padres que no les podemos comentar aún. Pero pues estamos tomando en cuenta la participación para adelante. Pero ya. más, o sea, pronto. O tal vez más secciones como la que vamos a ver ahorita. Exactamente. Con la sorpresa que tenemos aquí adelante. Aquí tenemos una sorpresa. Pero sí, recuérdenlo. Soon. Stay tuned. Stay tuned. Y vamos a pasar con nuestro amigo Rodrigo a que nos cuente el dato curioso de este episodio. Así que vamos a verlo. Bienvenidos de vuelta a la sección de los datos curiosos. Yo soy Rodrigo, esperando a que los perros no me interrumpan y que ya no tenga fallas técnicas. Esta vez hablaremos sobre la canción Unmainable, perteneciente al primer disco de la banda 21st Century Club. Cuando Unmainable estaba siendo evaluada para llegar a ser parte del tracklist del primer disco de la banda, The Warning cuenta que fue checada por un grupo de los Estados Unidos y que este grupo aseguraba que la palabra Unmainable no existe. Y para los que no sean del todo entendidos en el inglés, pues la canción Unmainable está basada en esa misma palabra. La traducción literal de Unmainable al español es irremediable, y esta canción está basada enteramente en esa palabra. Pues bueno, la gente insistía en que Unmainable no existe y que no está en el diccionario inglés. Pero, gracias al cielo, existe una herramienta muy hermosa: Internet. Así que Internet confirmó la existencia de la palabra Unmainable, aunque no es comúnmente usada, pero sí existe. Por lo que Unmainable se salvó de ser eliminada del tracklist del disco. Pues bueno, este fue el dato del día de hoy. Quizá ya varios lo sabían porque Paulina contó este mismo dato en el show del Agua Fría. Esto ha sido todo por mi parte. Yo soy Rodrigo. Como siempre te dejo mis redes sociales. Te recuerdo a que también te suscribas en este canal The Warning Army para seguir viendo los próximos episodios de La Guarnición. Sigue disfrutando de este capítulo y nos veremos la próxima semana. Adiós. Y regresamos de ver este dato curioso que la verdad se me hace interesante. Digo, ya lo sabía, pero tal vez para otras personas pues no sabían acerca de este dato curioso. Y pues un Unmainable, yo nunca lo había visto, nunca lo había escuchado hasta que escuché a The Warning decir Unmainable, la canción. Y pues sí, ¿ustedes qué opinan sobre este dato curioso? Pues está muy interesante. La verdad, Unmainable
yo tampoco no había escuchado la palabra y me imagino en ese momento cuando a The Warning les dijeron de que... El debatir. Sí, o sea, unmendable, ¿qué es unmendable? Eso no existe. Siendo tú mexicano y debatiendo con otra persona que pues nació ya en Estados Unidos. Exactamente, o sea, como que te quedas con la cosita, entonces si no existe y mi canción se basa en la palabra unmendable, o sea, ¿qué rollo? ¿Ahora qué se hace? ¿Y ellas la sacaron de un libro? No sé, como No me que... acuerdo. La verdad, quién sabe dónde lo habrán sacado. Yo me imagino que de alguna lectura o película o lo que sea se les dijo Tal la vez palabra. algún libro, no sé, medieval o algo así más viejito, que son los que tienen palabras más rebuscadas. Yo creo, o sea, sí, porque pues unmendable, como habían dicho en algún momento, o sea, sí es una palabra, pero pues ya no es muy usada. Ajá. Entonces, pues yo creo que por eso no, como que no la hallaban, de que es unmendable. Eso existe, no existe, pero bueno, lo chido de aquí, lo padre es que unmendable Sí existe y es usado. y fue usado para la canción y pues ahorita es todo un éxito con esta canción, casi siempre inician, que de hecho nos prende a todos, ¿sí o no? Nada más recordarme de los conciertos, el 1, 2, 3, 4, empezamos todos a saltar. Buenísimo. Ok, vamos a pasar a la siguiente sección, que esta es una sección nueva, que de hecho está padrísima, yo creo que a todos les va a gustar. Esta sección se llama Army Talks y en esta sección vamos a estar invitando a varios fans, varios de ustedes a que estén pasando aquí al episodio con nosotros y nos cuenten sus vivencias siendo fans de The Warning, cómo las conocieron, alguna experiencia, no sé, sus canciones favoritas, todo lo que ustedes quieran. Y igual y si ellos quieren pues participar, o sea, si ustedes quieren participar, que lo pongan ahí en comentarios de que pues a mí me gustaría estar en el siguiente, sí. Para tomarlos en cuenta y pues también pues ponernos de acuerdo, ¿no? Exactamente, digo, igual ahí en el servidor de Discord pueden entrar y en la sección de fotos con The Warning lo pueden poner también. O igual abrimos otra sección. Sí, igual podemos crear uno nuevo para esta sección. Para esta sección de Army Talks, que va a estar muy cool. El día de hoy tenemos de invitado a un muy buen amigo de nosotros que es un gran fan de The Warning, que de hecho ya lleva varios años. Ahorita nos va a contar cuántos años lleva siendo fan, desde qué año empezó. Pero bueno, él es Héctor, alias mejor conocido como Capítulo. ¿Qué tal? Pues buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo la hora que estén viendo este video. Mi nombre es Héctor, estoy en el grupo de Facebook, ese que decían. Hay muchos, pero este es como que el de los primeros. Yo, digamos, tengo mucho tiempo siguiendo la banda. Soy Pau Believer desde el 2012, que sacó el video de la batería, que ya tiene millones de vistas, digamos, desde el 2012 a los 3 meses que salió. Creo que pegó bastante y me salió en el algoritmo, salió un video de una niña tocando la batería muy chiquita, y esa última parte que parece como pulpo, que a mucha gente impacta, pues ahí me enganché. Entonces, desde el 2012 después me hice fan o seguidor del canal de Luis Villarreal R, que era el papá es el papá, y pues vi que eran videos de sus niñas, después ya que hacen como que el ensamblaje de hacer una banda, y cuando empiezan a practicar con covers, y ya como yo he visto desde el crecimiento, entonces tendré que ya, si hablamos del 2012, 9 años. Casi 9 años. Es bastante. Sí, es bastante. Digo, yo me siento como el tío, no sé, de chiquito ver una banda. Y sí, también fui muy cuestionado de cómo ves, o cómo eres fan o seguidor de un grupo de unas niñas. De niñas chiquitas, ¿no? Pues porque yo soy papá. Por eso me pongo el alias Papito, porque tengo 2 hijas de la edad ahorita, cuando ellas empezaron, ahorita tienen mis hijas 10 y 12 años. Entonces, pues dije, oye, ¿sabes qué? Yo también quiero que mis niñas se enseñen a tocar así, ¿no?
Ya después el seguimiento que les di cuando sacaron el Escape the Mind, todo lo demás, mi primera vez que fui a verlos en vivo fue en el Pal Norte, en el 2015. Luego después creo que fue el Patito Fest. Bueno, esta anécdota ya la habíamos contado anteriormente, no recuerdo, como hace 2 episodios que que habíamos dicho que ahí nos habíamos que yo estaba ahí y de repente me topé a Rubén y a otro amigo de nosotros. Sí, bueno, sí, ese amigo es Héctor. Sí, me acuerdo de ti, estaba de chiquito. En ese tiempo creo que yo tenía como que 15 o 14 años, o sea, tengo 19. No sé si andabas con tu hermano o tu mamá. No, era mi mamá, sí. Con tu mamá. Y yo llevaba a mis niñas tan chiquitas. De hecho, iba a ir a pedir un autógrafo a Pau cuando estaban ensayando en el soundcheck. Pero ya iba caminando y de repente le habló Luis, su papá, no sé, y ya se fue. Y dije, bueno, entonces al final. Pero pues pasó lo que pasó, ¿no? De que se puso mal Dani, estaba el solazo. Total, cuando fuimos a la fila, pues ya fueron a decirnos ahí que no iba a ver nada, porque se sentían mal y bla, bla, bla. No, pues ya nos retiramos. Pero lo vi cuando te jalaron, que se metieron a buscar. Y sí, bueno, ahí estuve también. No sé si. No, tú no. No, yo sí estaba, y yo sí me acuerdo de ti, o sea, porque tú estabas atrás de mí. Y me acuerdo, pues sí, de tus niñas que estaban ahí también. Sí, y la verdad, yo soy muy apasionado cuando son las tocadas de Warning. En el caso de cuando fue para el norte, pues nada más estaba headbangueando, estaban tocando Histeria. Y veía a la gente y sí les gustó, ¿verdad? Yo que la sigo de tiempo atrás, en el 2015. Pero ya ahí en el del Patito Fest, pues me puse en medio, ¿no? Entonces estaba como que saltando. Así. No tanto así, pero vaya, empezaba a mover encima y veía a la gente como que. Es que de hecho en ese evento la gente no se movía, estaba muy seria. Estaban muy pegados al lago, al del Santa Lucía. Pero es que también como que eran de los primeros contactos, ¿no? Pero también recordemos que era verano, o sea, el solazo de 30 y tantos grados. Sí. Hace mucho calor. Y era como que lo más cercano a la sombra donde estaban los árboles. Está ahí digamos que la parte abierta y el escenario. Entonces yo estaba en la parte abierta. Y sí veía, y dije, bueno, pero luego en donde a mí me da mucho orgullo es cuando fue en el Model of Fall. Ajá. Ahí sí, me gusta mucho a mí cuando voy a los conciertos que he ido también bastante con ustedes, ponerme a ver a la gente, ¿no? Y cómo reaccionan. Y uno los escucha, o sea, uno escucha cómo critican, sí. Y luego cómo les cambia inmediatamente. El segundo. El chip que tenían de ella. Sí, dicen, oh, ¿El segundo cuál fue? ¿El segundo concierto? El primero fue el Pal Norte y el segundo fue del Patito. El Patito. La Ferrero Patito. Y después, no, fue el Perfect Kitchen Bar, fue cuando tú te conociste con Rubén. Sí, ahí conocí a Rubén en el Cielo Mágico. ¿Cielito Mágico? Cielo Mágico. No, Cielo Mágico, ahí. No, bueno, yo te vi en el Café Iguana. Sí, en el Iguana. Pero ya que platicamos fue acá en Cielo Mágico. Sí. Y luego también fuimos a la UVM, a tocar UVM. Y a todos los demás. Y a ti creo que. De ahí fue en la UVM porque yo estaba con sí, Ana. es cierto. En la UVM. De hecho tenemos una foto juntos. Nos regalaron un disco autografiado. Nada más por tomarnos una foto con ella y nos dieron un disco. Buenísimo esa vez, sí. Y sí he ido a muchos más, ¿no? Iba a decir ya la respuesta de también estuve en ese bar y ahí platiqué con don Rogelio, el del abuelito, también estuve platicando un rato y creo que era, también éramos como ahorita, que no sabemos cuándo van a sacar el disco, el TW3 o el The Warning 3. En aquel tiempo también como que sacaron, pero no había una fecha exacta que saliera y le pregunté a don Rogelio y si sabía, a ver si me pasaba el dato, y también me dijo, no, esto no sé. ¿Sabe? Ay, que de hecho me acuerdo de un dato curioso que te había pasado esa vez. En el bar de las respuestas que les vamos a dar más adelante, creo que tú habías dicho que le habías pagado el estacionamiento a la bonita de las bodas. Sí, porque no traía. Bueno, ahí platicamos fuera de ese bar, que es la entrada a un centro comercial. Entonces, ya cuando me retiré, fuera diciembre,
ya ahí en el ¿cómo se llama? Para pagar el boleto de estacionamiento, estaba dado Rogelio y no traía monedas, no traía cambio. Y creo que no te aceptaron, entonces ahí ya. Dije, no, como sabía que era la fecha, dije, no. Yo le invito, pero dile la fecha. No me dijo la fecha. Y así la soltó. Sí, no, y ahí esta gorra también ahí la adquirí en ese bar. Que esa también la sacamos aquí. Es esa que tienen ahí autografiada. Mira. De hecho, somos de los pocos que tienen ese estilo de gorra. gorra, porque De gorra, sí. ya nos la sacaron a... No, Todavía no. son muy pocas las que están. Las puedes hacer y se ve el parchezote, pero esta sí son de esa vez. Las originales. Son originales, sí. Pues, no sé, por ejemplo, del 21st, ¿qué canciones son las que más te gustan? De ese disco, creo que para mí las más que me prenden y me gustan mucho en los conciertos es la de Invitado, la parte de la batería. Me dijeron el nombre, cuál es en la que está Paulina hace el como que va a un ritmo y luego baja el ritmo y luego ya casi al terminar la canción y que es un solo de batería. Esa y Copper Bullets. Copper Bullets son donde me prendo, brinco, salto. Sí veo que está MB, que ahí estoy de los prendidos y me acuerdo mucho de los Dakota, de aquellos conciertos que eran después de salir el disco y que sí, el disco todos los días en el carro, o sea, todos los días. Sí. Seguramente ya lo tienes hasta rayado, ¿verdad? Sí, de hecho tengo 3. Está el que regalaron, está uno que lo metí en mi coche, en la camioneta, y creo que se quedó atorado y lo volví a conseguir. De hecho, creo que ese disco fue en el Pepper's Kitchen. Pepper Kitchen Spa. Sí, ahí le mandé un correo a Luis y le pedí otro disco y ahí fue donde me lo dio. Entonces mando Copper Bullets. Y la que sí está muy melódica y me gusta mucho también es la de Buena Melón. Ay, buenísima. De mis canciones favoritas. Y hay una muy especial que se me quedó mucho en la memoria, es la de Our Mistakes. Bueno, me gusta mucho porque me recuerda a mi hija. Una vez iba manejando y de repente, como todos los días estaba sonando la canción, iba mi hija acostada. Iba cantando la canción, es el coro, pero a todo pulmón. Entonces yo saqué el celular y la grabé y dije, la voy a subir a Facebook o algo donde la puedan ver, de que, o sea, la música llega a niñas chiquitas también, ¿verdad? Sí. Pero el video lo perdí. Entonces algo le pasó ahí, ya no lo encontré, se colocó el chip, pero cada vez que escucho la canción por Mistakes, en el coro me acuerdo de mi hija. ¿De qué será en ese entonces? ¿2017? ¿El disco? Sí. Tenía 7 años. 7 años. Y entonces, mando Copper Bullets, Huele Melón y Our Mistakes. Con ganas. Oye, por ejemplo, tú que ya, o sea, las viste literalmente desde súper chiquitas y de los conciertos que has ido, ¿en dónde vistes así de que un cambio grande en la gente que las va a ver? O sea, que digas, pues no sé, me imagino que en los primeros pues ni se movía la gente, estaban todos tranquilitos, tal vez ni había más de 20 personas, o sea, tal vez muy poquitas, y que digas, en este concierto fue donde me quedé con la boca abierta. O sea, ya vi a la gente... O de aquí en adelante los conciertos han sido totalmente muy diferentes. Así es. Desde el 2018, el primer show de Dakota. Porque incluso lo manifestó, incluso eso lo ves... Lo vas viendo en la cara de ellas y en los comentarios de ellas, ¿no? Por ejemplo, algo que creo que los dejó muy marcadas fue Lunario. Pero previo a ese año, cuando inició el primer show del 2018, creo que era, el Dakota, hasta esta Paulina quería llorar cuando la gente empezó a correr las canciones. Sí. Era la primera vez que había pasado de las tocadas que yo traté de ir a muchas antes, que la gente, no sé, que tú lo escuchabas y decías, más igual que yo, que les encanta la canción y que incluso vinieron y pagaron un boleto por estar aquí, que ya éramos como 200 personas, 200 y algo. Después fue el del agua fría
que era un espacio chiquito, a lo mejor eran la misma cantidad de gente en Dakota, pero ahí éramos como que ya más... Estaba muy pequeño, sí, más demasiado. donde sí vi que ya éramos muchos, o sea, más de 100, más de 200 y queríamos ver en Monterrey, porque también seguramente en muchas partes de otros países, otros lugares, son fan, ¿verdad? Entonces, Y que de hecho fue ahí donde tú conociste o hablaste por primera vez con Vince, ¿no? Digo, que en paz descanse. que en paz descanse el buen Vince, se me quedó ahí una promesa con él. Él vivía en Sausalito, en San Francisco. Sausalito es como un Santiago, Nuevo León, pero para millonarios. Wow, no sabía eso. Sí. Cuando fui a San Francisco, cruzas el Golden Gate, el puente, y de aquel lado del cerro está Sausalito, y dije, oye, si ahí vives, yo quiero ir allá, ¿no? Por esa zona. Entonces, sí, ahí conocí a Vince, en Agua Fría conocí a Vince, a Treviño, a todo el Warning Army de aquí de Monterrey, de Warninglandia. Guarnición. Ay, qué bonito. Oye, sí, de hecho, cuando nos empezamos a conocer, de que todo se empezó a armar así como que... Pues que te iniciaste junto con nosotros, o sea, en el grupo, no sé, con las poquitas personas que había al principio, y cada vez se fueron haciendo bastantes. Sí, y, por ejemplo, antes me imagino que tal vez los primeros años no tenías gente con quien compartir, o sea, los conciertos, ¿no? Con quien ir, o si ibas O hablar de... no sé, o sea, como por ejemplo ahora que tienes ya más gente conocida de The Warning Army. Sí, no, la verdad es que yo solo, últimamente me ha acompañado mi hija, mis hijas, pero sí, ya hay desde el 2017 en el Peppers, ahí ya me monté un poquito con Rubén, ya compartimos las dos fotos, grabé cuando él, de hecho igual les doy el material que aquí aparece, cuando estaba tomando foto, también ahí conocí a 2 o 3 personas. Y ahora sí, que en cada concierto trato de conectar con más gente con la misma pasión por la banda, por la música de The Warning. Y se ha hecho un grupo de amigos muy, muy importante, que incluso de otros estados, Países. de países, argentinos, chilenos, colombianos, Suecos, americanos y los europeos, ¿no? Y pues, este canal que sirve mucho para seguir hablando y tener contenido de la banda que nos gusta. Sí, para conocernos todos también, que ojalá, qué padre sería que, o sea, en algún concierto, ya que The Warning sea, o sea, mucho más internacional, o sea, ir a un concierto a otro país, pero que podamos conocernos ya, o sea, todo lo que es The Warning Army. Ajá. Sí. Digo, tal vez no podamos estar en sí todo The Warning Army, pero, o sea, una gran parte de The Warning Army en ese concierto, de muchos países, o sea, de Brasil, de Argentina, de Estados Unidos, Canadá, de cualquier parte de Europa. Sí, ya tuvimos así como que una prueba chiquita de lo que va a ser, porque desde que yo escuché Escape the Mind, las primeras canciones, fue como que... De aquí soy. Sí, wow, o sea, todo lo que va a hacer esta banda. Cuando fue el foro Didi, que había alemanes, suecos, brasileños, americanos, que tuvimos una reunión, yo creo que va a ser exponencial, ¿no? Y todo gracias a la tecnología como... Y a las redes sociales que nos están uniendo. En las redes sociales, sí. Oye, imagínate un concierto en donde hay bastante gente, todos fans, y que digas, mira, de aquel lado está tal persona que es de tal país, pero de este lado está Rubén, está Sergio, está... Sí. Y sí, los tienes identificados porque hay diferentes plataformas, Patreon, Instagram, Facebook, YouTube, entonces sabes quiénes son los que están comentando en YouTube todas las video reacciones, ¿no? Y pidiendo que los que reaccionan y que tienen muchísima gente reaccionen a los videos de Warning para que más gente lo conozca. De hecho, yo me acuerdo en el 2015-2016 ponía en Google The Warning. No había nada. No había mucho, incluso te salía una canción de Eminem, ¿no? Que también se llama The Sí, Warning. The Warning, sí. Y sí salía, entonces no había una video reacción. Ahorita ya hay bastantes. Ya no, antes se les seguía cada nueva.
Ya ahorita ya no puedo, ya son bastantes. Pero sí, o un artículo aquí, dijo, ya ahí va aprendiendo la mecha para que las conozcan. Y también, pero todo eso no sería posible si ellas no tuvieran el talento que tienen y todo el potencial que tienen, que va creciendo y ahorita lo que son, ¿no? Y lo que van a hacer, o sea, sí, todo va a ser muy, muy grande esto. Qué padre, no me imagino cómo o sea, realmente te has de sentir de haber sido los primeros que empezó y ahorita que ya tienen, o sea, firma con un sello discográfico y que ya pues están en las ligas mayores, o sea, ya van para allá. Qué padre. Pero bueno, y de Queen of the Modern Scene, ¿cuáles son tus canciones favoritas? Las canciones que me gustan mucho del disco de Queen of the Modern Scene es la de Psychotic. Creo que no me ha dado a mí. Todas las canciones me gustan 100%. Tengo ahí unas videoreacciones de Dust to Dust y de Martirio. También mis comentarios de Narcisista, pero todas me gustan bastante. Pero la de Psychotic, cuando la escuché, iba manejando, eran como las 2 de la mañana. Y la primera vez que la escuché, creo que iba como un cuarto de canción. Y empecé a gritar, se la bañaron, exageré mucho, digamos, mi reacción porque fue ¿Tanta la emoción que tuviste en ese momento? Sí, era una canción movida, rockera, sonaba punk, el corito de cheerleaders, de feministas, el ritmo era hasta el momento que yo sentía más como cuando me pongo yo en las canciones, ¿no? Como Upper Bullets o así de ponerme muy emocionado y de tanto gusto que iba con la canción que empecé a manejar en zigzag. Después hice ese comentario y lo agarraron por otro lado, pero me encanta esa canción y la que también me gusta mucho es la de Dust to Dust. Pero la parte que siempre me da, bueno, se dice goosebumps, piel de gallina, cuando empieza a separar a Paulina y sin música, o sea, sin tocar la batería, ¿no? Que lo dice 3 veces, ya la tercera que yo me lo imaginé. Cada bendita vez que escucho esa canción, aunque vaya en mi coche y sea el día 1027, esa parte. Sí, incluso vean los videos de las reacciones porque también he visto bastantes reacciones y esa parte es como que, no sé, como que tiene ya está hasta, yo creo que mi cerebro está programado que en ese momento se vean los deditos como el hombre araña y esas son las canciones, todo el disco, pero esas son las que a mí me mueven mucho y la de Bien. Sí, que cuando empezó lo de la pandemia también puse esa canción. Como que queda, ¿no? Como que queda y sí, suena también como una despedida, ¿no? Cuando alguien pueda fallecer, que te pongan esa canción o te hagan un video con esa canción, también queda muy bien. Pero sí, esas son mis canciones favoritas del disco. Súper bien, qué padre, la verdad es que son canciones increíbles y fíjate que, por ejemplo, a mí también me pasa eso, de que escucho mis canciones favoritas, bueno, es que con casi todas, la verdad, y se me pone que la piel de gallina, o sea, y así como si fuera la primera vez que las estoy escuchando, y o sea, sí, como tú dices, puede ser el día 1000 y cachito y va a ser lo mismo. Y pues ahí se notó el cambio de un disco a otro, ¿no? Sí, un saltote y yo creo que que viene. Bueno, por ejemplo, hablando de eso, de los cambios. Sí, ¿cuáles son tus expectativas sobre este tercer álbum? ¿Qué crees que se venga con ese álbum? Pues yo creo que como he notado yo como fan al cual va dirigida su música, cada brinco que dan, hechos para mí son una inspiración de cómo evolucionas y vas mejorando en lo que te gusta, en lo que te apasiona. Entonces, tienen ética, trabajo en equipo, tienen que trabajar en equipo, es su proyecto. Creo que este brinco que sigue es un brinco grandioso, o sea,
descomunal, ¿no? Ya ahora sí el mundo los va a conocer gracias a la firma con esta empresa, con esta disquera. Ahora sí va a estar en los canales mainstream, ¿no? No sé, me imagino entrevistas o ponerlas en programas donde hay mucho televidente, ¿no? Ya, porque ahorita, aunque ya el mundo, la tecnología ahorita ya es internet más que televisión, pero teniendo más presencia ya ahora sí en ambos, va a ser Un boom. un boom, sí. Yo creo que y era lo que queríamos, ¿no? Yo como fan o mucha gente que he conocido, es que la gente las conozca y estén todos aquellos que aman el rock, una esperanza en que el rock no ha muerto, el rock sigue vivo y el rock ya empieza a caminar De nuevo. pasos fuertes. Y yo creo que ellos son inspiración para más niñas o niños con sus bandas, como la banda de ustedes, ¿no? El cual van a querer hacer su esfuerzo y inspirados por si se puede, o sea, trabajo, lo que ellas hacen, trabajo, para lograr algo que tú siempre has soñado y creo que viene lo mejor. Pero Si hasta ahorita hemos disfrutado de lo que hacen, sí, lo mejor. ¿Sientes que este tercer álbum va a ser más pesado? O sea, en cuanto a música. Por ejemplo, ya ves que nos dieron una probadita de Martirio ya masterizado y todo, se escucha pues muy potente. Entonces, ¿crees que este álbum pues irá hacia el curso de ese? Sí, digo, va a haber de todo. Van a seguir con, o sea, su estilo, que el estilo es, pues yo creo que toda la línea de tiempo del rock de los 70s, 80s, 90s, la música que ellas son fans de los grupos de los 2000 para acá. Creo que va a ser más pesado, igual de melódico, igual de pegajoso y quizás ya el estilo súper definido que ya tienen, pero que va a ser, no sé, no que algo diferente, pero Innovado o algo por el estilo. ¿Has Sí. evolucionado? sí, más evolucionado. Sí. Sí. No sé, súper limpio, súper... Esto es de Guarnición. Sí, como dicen, nailed it, la encestaron, o sea, le dieron el mano con eso y con la ayuda del productor y todo el apoyo de la disquera, sí, o sea, se van a superar todo lo que han hecho. Entonces, ¿crees que este tercero sea como que ya el brinco definitivo? Como en otras bandas legendarias que, digo, no creo que Metallica fue hasta como el Sí. tercero o algo así. Sí. Entonces, no sé. Sí, históricamente también, o sea, hay un disco debut en el cual se van conociendo y en donde ya les ponen un productor y todo el apoyo por los recursos pulidísimo y ahí son como el segundo o tercer disco, casi sería el tercer disco. Creo que sí la van a hacer en grande, más de lo que ya de venir de ser una banda independiente y ponerle ejemplo a muchos, de conseguir recursos, Y de que sí se de los puede. Kickstarter, de los Patreon, de donaciones de los fans que damos dinero ahí para que se logren objetivos. Sí, la van a hacer en grande, más de lo que ha hecho. Padrísimo. Pues yo creo que sí se vienen cosas grandísimas. Y pues bueno, Héctor, muchísimas gracias por tu tiempo, por contarnos Saludos tu a la historia. Que la verdad está increíble, no puedo creer que esté viendo un fan Y, que ya lleva muchos años siendo fan. y bueno, ahí pues invitar a que se animen a venir o a estar en esta sección. ¿Cómo te la pasaste? Me lo pasé muy bien, te siente mucha alegría, mucho gozo poder hablar de lo que más te gusta. Entonces los invito a que puedan hacer su participación aquí con los compañeros del ARMY, puedan platicar su historia también y que puedan aquí pasarla, ¿no? para que todos los demás conozcamos también la historia de cada quien y hacer una unión más importante y un grupo más grande para apoyar a la banda que tanto amamos. Excelente, muy bien dicho, Héctor.
pues nuevamente muchas gracias y pues continuemos. Sí, despedimos aquí. Con el episodio. Ya, de hecho ya casi viene el momento de cerrar. Nos pasamos rápido a unas secciones más que viene la de Regina. Me encanta, es el funny moment de este episodio. No sabemos qué nos trae Regina, nada más nos mandó el video y no lo hemos visto. Así que vamos a verlo. Wait, we rushed back to the hotel. Wait. We rushed back to the hotel. Concentrate. We got there. We had a very quick dinner. Shut up. Okay, there. We had those 3 days. Yeah, oigan, por favor. We got those, 3 days off, but that's after the show. That's after the show because we had to leave. No, I remember. So Everybody was shouting at me because I was not done doing my makeup. We came back. I still had to do my lashes and the lipstick, and we were like, "You have to run, Paulina." We came back from, the... ¡Qué buen video! ¿Por qué se ríe? Pues Las estuvo caras que bueno. hacía Paulina estaban bien graciosas. Que pobrecilla la Dani no la dejan concentrarse. Ya sé, pobre Dani, pobrecita, la verdad. No, sí estuvo bueno. Yo vi ese videoblog y sí, como que es que le interrumpen bastante y como que se ponen a hablar y Paulina habla bastante. Y si habla como que ya no. Y lo meten al gato y todo. Ya sé, no la dejan concentrarse. Y pasamos al fanart que esta vez, de hecho lo eligió Sergio, pero Sergio se lo encontró en un grupo de Facebook, no en un recuerdo el grupo de nombre, Facebook. pero está muy padre. Está padrísimo, de hecho también yo ya lo había visto en los grupos, es que hay bastantes grupos. Porque está padre, Sergio. Porque... Está muy padre porque la edición está muy chida. O sea, la edición de los colores, darle ese toque, o sea, a Dani que combine junto con el fondo de atrás, que es un castillo. Sí. Es como un castillo. Pues que están representando a... Bueno, aquí lo pusieron Crimson Queen, pero pues, bueno, yo lo veo más como ya la Queen... Sí, Sí. Yo también me lo imaginé así. Exactamente, entonces es de que Dani, así como la pueden ver en pantalla, con su guitarra, con la Manson, pues trae de que la corona y se ve toda poderosa y acá de que, sí, con un guitarrazo así te mata. Está muy buena esa edición, que es de una página, la subieron en una página de fans, pero la compartieron en grupos, es de Guarnición-S593, muchos saludos a esa página de fans. Muy buena edición, nos encantó. ¡Ah, ya vienen los memes! Los memes. Los memes. De hecho, esta vez hubo bastante participación en Discord. Recuerden que pueden unirse al servidor y estar mandando sus memes para pasarlos aquí. Y seleccionamos... Esta vez seleccionamos dos. Que vamos con el primero. Este va a ser el segundo. Está bueno. ¿Ese? No, digo que el último ¿Este? es. Ok. Bueno, ahí les va que es de... pues de los últimos streams que hubo. Pues de hecho fue el último, ¿no? El de Little Nightmares que estaba jugando. De Little Nightmares, que dice jugando un juego de miedo. Y lo va escribiendo canciones sobre un asesinato. Oye, sí es cierto, es que es como que Paulina jugando y empieza a gritar y realmente se asusta, o sea, se ve que se asusta, pero para escribir canciones acá de que te voy a matar y no sé qué. Muy buena. De hecho, no sé, creo que Paulina había comentado, ¿no? Cuando escribieron la de Copper Bullets, que Luis y Moni, ¿no? Como que se sacaron de onda, así como que, ¿de dónde sacó? O sea, imaginación para eso. Porque pues se supone que no ven ni películas de terror ni esas cosas. Bueno, según... Se supone. Se supone, ¿verdad? Eso dicen. ¿Quién sabe? Pero sí, estuvo muy bueno. ¿Quién lo mandó? Este meme lo mandó Gela, saludos a Gela, que participa mucho en el servidor de Discord. Hace unos momazos muy, muy padres. Y acá tenemos otros. Ah, mira. Este también está muy bueno. Y de hecho lo hizo Rubén.
Dice, ¿te acuerdas que Pau dijo que en marzo saldría el primer sencillo y el tercer álbum? Ajá. Pues acaba de decir que se equivocó y que no saldrá en marzo. Ay, no. Eso también está muy bueno. Es que ahorita anda de moda, es tendencia No inventes, Lupe. este mazo del changuito. Pero es la verdad, yo creo que así estábamos todos, ¿no? Cuando nos enteramos de que Pau se equivocó, ya estábamos bien esperanzados de que ya íbamos a escuchar por fin algo del tercer álbum y no. Fuimos timados. Fuimos timados. Nos rompieron el corazón. Pero bueno, esta fue la sección de los momazos. Y pues ya vamos a terminar. Nada más les queremos hacer una pequeñita mención respecto a la respuesta de la trivia. No se las vamos a dar en este episodio. Oh, rayo. No, en este episodio, capítulo, no va a salir. Porque hemos cambiado un poco el formato de este proyecto. Exactamente, o sea, ya no vamos a estar sacando un capítulo por semana, va a ser manejado de esta manera. Un capítulo, una semana, y la siguiente vamos a estar transmitiendo desde el canal de YouTube para que se unan, porque vamos a estar platicando de lo que sucedió en el capítulo anterior y les vamos a decir la respuesta de la trivia. Y pues también para estar respondiendo sus preguntas y que nos recomienden qué podemos hacer mejor. Recuerden que esto es para ustedes, para todos nosotros, para conocernos, para pasarla padre. Así que se va a estar manejando de esta manera. Así que en el próximo live nos vamos a ver todos. Igual se los vamos a dejar ahí como recordatorio en algún post. Soon. Y ya con esto cerramos. Muchas gracias por ver este capítulo. Para cerrar, yo creo que con broche de oro. Con broche de oro, sí, por el aniversario de de 21st Century Blood. Así es. Vamos a cerrar con el video oficial de 21st Century Blood. Y pues nos vemos en el próximo, en el live. En el live.